Nosotros al teléfono Mauricio Duche, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y director de Espacio Público. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rafael. A ver, veo la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, o mejor dicho, vemos en esta encuesta algo que había enunciado en su momento el subsecretario Vergara sobre la estabilización de las cifras. ¿Es un análisis apresurado o el que estoy haciendo o se puede deducir que en base a las cifras de esta encuesta vemos, al menos en los delitos más violentos, uno, una estabilización, dos, una distribución heterogénea, poco homogénea en el territorio nacional de estos delitos de alta connotación? Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer una explicación previa, Rafa, para que la gente entienda qué es lo que es la ENUS, ¿cierto? Esta encuesta. Es probablemente el instrumento más completo que tenemos en Chile para medir la victimización que han sufrido las personas, es decir, que han sido objeto de delitos. Básicamente, ¿qué es lo que hace la ENUSC? Que es un tipo de encuesta que se hace en todo el mundo, ¿cierto? Se va a los hogares y se les pregunta si ellos, la persona encuestada o alguien de su hogar, fue víctima de un delito en los últimos 12 meses. De manera tal de que tú tienes un registro más completo que el de las denuncias policiales, porque no todas las personas denuncian los delitos que fueron víctimas. Por ejemplo, en los hurtos, solo un 20% de la gente denuncia los delitos que fueron cometidos. Entonces, esta encuesta de victimización te permite tener una imagen del delito que recibiste, independiente si lo denunciaste o no. Y es una encuesta que tenemos en Chile desde el 2005, y que la última versión, además, creció muchísimo. Es una encuesta que se hace a 50.000 hogares, probablemente una de las encuestas más grandes que se hacen en Chile, con representatividad en 136 comunas del país, o sea, muy buen estándar. ¿Qué es lo que efectivamente muestra? En el tiempo, desde la serie de tiempo que venimos midiendo del 2005, estamos descontado el año 2020-2021, que son los años de la pandemia, que están completamente distorsionados en todas las cifras de todos lados. Si tú descuentas eso, tenemos un 21.7% de victimización, que efectivamente es muy similar al año 2022, incluso con una pequeña baja. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? La ENUS mide no todos los delitos, mide lo que se llaman delitos de mayor connotación social, que en general incluyen distintos tipos de robos, lesiones, y no todos se comportan igual. Por ejemplo, los robos de y desde vehículos han aumentado significativamente en el último par de años, pero por ejemplo, los robos en domicilio o los robos violentos, que son dos delitos que preocupan harto a la ciudadanía, han disminuido también muy importantemente, y obviamente hay diferencias en regiones o comunas que hay que ya ahí meterse al doble clic. Pero esta encuesta no mide otros delitos que también son objeto de preocupación ciudadana, ¿cierto? Como los homicidios, los secuestros. Ya. ¿Y en las cifras que se miden, se muestra tal estabilización? Sí, en lo que se mide, a ver, tenemos por los delitos de NUSC, ahí hay una estabilización dentro de los márgenes más bajos desde que medimos del 2005. ¿Qué es lo que pasó en homicidio y en secuestro, en cambio? En homicidio y en secuestro tuvimos un alza importante en los homicidios a partir del 2016 y en los secuestros yo diría a partir del 2018, un alza que en el caso de los homicidios llegó a su pic el año 2022. Pasamos, para que tenga la idea, una idea a la gente, de 850 homicidios el año 2016 a 1.330 el año 2022, y esto representa una tasa desde 4.2 homicidios por 100.000 habitantes a 6.7, es decir, casi 50% más, como tú puedes ver. Y en los secuestros ocurrió algo similar, pasamos de 600, 700 homicidios de 450 secuestros a 830 el año 2023, y este año subimos un poco. ¿Qué es lo que pasó con los homicidios? El año 2023 bajamos un poquitito, y las cifras del primer semestre nos vuelven a decir que estamos bajando un poquitito, pero estabilizados en la zona alta, o sea, estamos en el rango de los 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero 2023 y lo que vamos del 2024 no se habría producido un alza. Esto es importante porque a veces en el debate público algunas autoridades de distintos tipos, no necesariamente las de gobierno, afirman que el homicidio se disparó. Eso no corresponde con las mejores cifras que disponemos. Y en cambio, los secuestros se estabilizaron en una zona alta, pero con una pequeña alza. Y estamos conversando menos sobre los secuestros que pensamos nosotros que lo que debiéramos. Sí, ahora,
¿Existen cifras, lo pregunto porque me da un poco de curiosidad, sobre si estos secuestros incluyen un mayor número de extranjeros que otros delitos? Hay datos sobre eso, pero fíjate que hay datos más, tal vez déjame ponerlo... Sí, en el sentido de que el Ministerio Público está haciendo un esfuerzo de tratar de caracterizar el contexto en el cual se producen los secuestros. ¿Vamos? Porque fíjate que de estos 850 que hubo el 2023, la gente se sorprendería que prácticamente 19% se producen en contextos que ellos asocian a disputas familiares o domésticas. Es decir, que no corresponden, por así decirlo, el secuestro que uno tiene en el imaginario de que alguien... Exacto. Y hay también otro porcentaje equivalente donde es indeterminable cuál es la razón del secuestro. Pero sí hay un dato que nos indica que el año 2023 un 27% estuvo asociado a crimen organizado, allí donde el año 2022 solo un 22-23%. Entonces, en materia de secuestro, tenemos, como digo, una estabilización en la zona más alta y con una leve alza, pero además una mayor presencia de crimen organizado que va incrementando. Entonces ahí tienes una caracterización que te permite decir qué es lo que puede estar pasando detrás de este fenómeno. En cambio, en los homicidios, ¿sí? Déjame tirarte este dato, sí, va a ser sorprendente. Porque el Ministerio Público es un trabajo muy riguroso de meterse carpeta a carpeta en cada uno de los homicidios, tratando de levantar información cualitativa de cada uno de los casos, fíjate, y lo que pudo determinar que el año 2022 el 18% de los homicidios estuvo asociado a crimen organizado y el 2023 un 17%. O sea, fíjate que en los homicidios el incremento que hemos tenido probablemente se explica en parte por el crimen organizado, pero hay otra parte que no, y por tanto por así decirlo, debate público que tenemos que como que si el único que importar es el crimen organizado, hay que abrir un poco el foco si es que queremos hacer una política pública buena que ataque qué es lo que está pasando. A ver, quiero detenerme en ese punto un momentito. Si yo tengo acceso a un arma, ya sea porque vivo en una zona de mucha violencia o porque pertenezco a una banda y tengo una pelea con mi vecino, ex socio, que no tiene nada que ver con el crimen organizado y uso esa arma, ¿se lo considera vinculado al crimen organizado por la posesión del arma? No, pero sí estamos midiendo, y en esto tenemos mejores cifras que las que teníamos antes, estamos midiendo efectivamente cuántos de estos delitos fueron cometidos con armas, y esto sí hay. Los datos que tenemos hoy día nos indican que efectivamente en el tiempo ha habido un crecimiento en el uso de armas. Algunas de ellas pueden efectivamente estar asociadas al tráfico de armas producto del crimen organizado, pero muchas de ellas pueden tener que ver simplemente con el acceso. Viste que salió noticia el fin de semana de que ha aumentado la compra de particulares de armas de fuego, pero además también tenemos información, estos fueron informes de la Contraloría que salieron hace algunas semanas, que dan cuenta que el sistema de trazabilidad de armas, ¿cierto? Y por así decirlo, de los permisos de armas, es un sistema bastante vulnerable y por tanto es probable que muchas también armas hayan entrado por vía de un mercado legal que está muy mal regulado. Entonces, por eso digo, cuando tú abres por eso es importante manejar esta información. Entonces dices, bueno, tal vez tenemos que estar trabajando en varias líneas paralelas, ¿cierto? Allí donde a veces el debate público está muy solamente focalizado en una de las explicaciones, uno de los fenómenos que está explicando esto. Claro, sí, evidente. De hecho, parte del ingreso extra que va a tener el presupuesto va a la trazabilidad, es decir, que se haga un matching de la bala disparada con el casquillo que queda con el arma a la cual pertenece, cosa que hasta ahora era poco posible y los datos no conversaban bien entre los de PDI y Carabineros. Pero yo te diría que hay un problema ahí incluso previo, o sea, todo el sistema, claro, uno es la trazabilidad de dónde proviene una bala que fue disparada por un arma, pero hay un problema previo que los informes de la Contraloría mostraron, es que, por ejemplo, los certificados médicos que tienen que tener las personas que acceden a armas, los da un mismo médico que no era de la especialidad, que vendía masivamente, o sea, porque eran miles de certificados, te fijas tú, luego que no se hacía, las personas que tienen armas tienen que permanentemente estar renovando sus permisos, pueden ser objeto de fiscalización, eso no ocurría, mueren las personas, no se sigue qué es lo que pasa con el arma, se pierden cientos, sino miles de armas, tanto en particulares como a armas que tiene el propio Estado, o sea, hay una debilidad estructural más o menos de nuestro sistema de control de armas, te fijas tú, que claro, lo tenemos información fuerte hoy día, que parte del problema del por qué tenemos más homicidio y más violencia es que hay mucho mayor uso de armas de fuego, pero no estamos controlando mucho
ese uso de armas, digamos, ¿te fijas? Entonces, ahí hay una cuestión que es más o menos obvia. Claro, claro. Ahora, también hay un ingreso de armas y sobre todo, creo yo, o no sé si sobre todo, pero también de cargadores que aumentan considerablemente el poder de fuego. Un cargador normal tiene 17 tiros en las armas como la Glock, la Beretta, pero hoy día hay cargadores de vástago y tambor que tienen 52 tiros. Entonces eso, y basta con hacer algunas pequeñas modificaciones que los armeros saben cómo es y convierten esa pistola en una subametralladora. Bueno, y esto te lleva tal vez a otra dimensión, un poco para ir mostrando cómo la política pública en materia de seguridad tiene que hacerse cargo de dimensiones muy distintas y que son bien complejas, no solamente dictar una ley que ponga una mayor pena, ¿cierto?, que es más o menos la estrategia preferente, tiene que ver todo con todo el tema del control aduanero y los puertos, ¿cierto? O sea, a ver, esto no va a evitar que no haya un armero que haga una cuestión hechiza o te ingrese por alguna otra vía, pero también la evidencia muestra que tenemos vulnerabilidades importantes en nuestro sistema de control aduanero, de ingreso, ¿cierto?, de distintos tipos de cuestiones, de cómo estamos controlando lo que ingresa por nuestros puertos, que obviamente se hacen más vulnerables al tráfico también de armas y de insumos vinculados a las armas. Entonces, nuevamente ahí hay otra lección. Deberíamos estar viendo con mucho más cuidado eso, que son inversiones que a primera vista no aparecen asociadas tan directamente a seguridad, pero que tienen una enorme incidencia en el área. Sí, me estoy quedando con poco tiempo, pero hay una pregunta que excede las cifras y que me gustaría hacerte. A ver, conversábamos con mesa directiva de la CEP hace unos días, que nos decía que a mayor aumento, percepción del riesgo, la gente está más dispuesta a ceder libertades individuales a cambio de medidas que garanticen su seguridad. Y acá me paso a un sociólogo que se llama Ulrich Beck, que me ha tenido encantado por los últimos días, que habla de la sociedad de riesgo, globalización del riesgo o el riesgo global, o de la sociedad del riesgo, que dice que aunque el riesgo de nuestras sociedades hoy es muy bajo, el discurso, o mejor dicho, la escenificación, lo que vemos en televisión, lo que vemos en redes sociales, que además no está mediatizado hoy, sino que es instantáneo, lleva a que nuestras sociedades se vuelvan como, fundamentalmente con percepción de riesgo, y que aunque estos supuestos riesgos que la acechan la hacen más vulnerable a medidas de las que te hablaba yo, pérdida de libertad. Sí. Esta sensación de riesgo constante no es una suerte de facilidad cuando se producen movimientos, o mejor dicho, personajes populistas en política. El no interpretar bien los datos no nos lleva a abrir la puerta a populismos punitivos. Absolutamente, y en parte por eso hicimos este informe en espacio público, ¿cierto?, destinado a poner sobre la mesa las mejores cifras que disponemos en Chile. Nosotros detectamos que en el debate público efectivamente hay una cierta... A ver, es natural que la gente tenga temor y algunas situaciones de crimen son complicadas y estamos viviendo situaciones en Chile que no habíamos vivido antes. Pero los niveles de temor que existen en Chile están sobrepasan mucho lo que existe en otros países de la región que objetivamente tienen una situación peor. Entonces tú dices, algo está pasando que en nuestro país, esta tendencia general que tú describes, que ha sido bien descrita por la literatura, sea con particular intensidad. Y luego cuando tú ves el debate público, ves que hay un manejo completamente superficial que es ajeno a la realidad, ¿cierto? En términos de, se plantean cuestiones que son contrarias a las mejores cifras que disponemos. Algunos parlamentarios hace un par de semanas intentaron cuestionar la confiabilidad, por ejemplo, de los datos como de la ENUS o del informe de homicidios, que es un informe extremadamente robusto y que se hace hoy día en base a la información que aportan las policías, el Ministerio Público, el Servicio Médico Legal, etcétera, etcétera, sin ninguna razón técnica que justificara eso. Entonces, efectivamente, claro, esto te pone en una situación más extrema que abre espacios para respuestas populistas o, ¿cierto?, o para que no, déjame, peor aún, tal vez lo que puede ocurrir es que llevamos un loop de debate
que nos lleva a adoptar medidas que no tienen ninguna capacidad de responder a los fenómenos criminales que estamos enfrentando, y por tanto estamos retrocediendo por eso. Porque tal vez alguien dirá, bueno, en Chile es muy difícil que un proyecto populista como los que hemos visto en otros lados llegue al poder tan fácil, porque tenemos cierta institucionalidad, pero estamos perdiendo mucho tiempo en materia de delincuencia con medidas que sirven poco y con debates extremadamente estériles y además deteriorando la calidad de vida de las personas. Mauricio Duche, académico de la Escuela de Gobierno de la UC y director de Espacio Público, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en Radio Sonar. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias a ti, Rafa. Un saludo.